Hola, buenas tardes a todos. Aquí estamos domingo por la tarde ya preparando un poquito la semana del trading que nos espera. Una semana que por lo menos en España habrá fiesta. Como lo prometido, voy a hablar un poquito de la spread trigo maíz. Os quiero recordar que yo no lo tradeo, pero como lo hemos comentado en el curso y hemos hablado de unos aspectos que creo que son importantes eh, que lo sepáis, he decidido pues compartir una parte de esta información con vosotros. Antes de entrar en materia, un aviso de riesgo. Por supuesto, existe un riesgo importante operando en el mercado de futuros. El rendimiento pasado no garantiza rendimientos futuros. Todo lo que aparece en los seminarios presentados por mí y detrás del profesional son meramente informativos y educativos. Y el presentador, pues yo puedo tener operaciones abiertas en los mercados de futuros y opciones que pueden estar o no de acuerdo con las opiniones expresadas durante las presentaciones. Cualquier decisión de compra y comprar, vender y como resultado las opciones expresadas será de plena responsabilidad de la persona que ejecuta dichas operaciones. Eso es importante decirlo, recordar, yo no tradeo esta spread, pero sí que lo suelo seguir bastante de cerca. Primero, ¿qué quería decir? Como recordáis, esta semana salieron nuestros amigos de Goldman Sachs diciendo de que en algunas commodities podemos haber visto el tope del mercado. Hemos discutido eso un poquito de que si es el tope, de que si hay que dejar de comprar. Por lo menos han dado sus expresiones. Estas expresiones yo lo he mirado en el Commitment of Trade. Por desgracia, mucho de lo que han dicho pues no se está viendo. Aquí tenéis los datos del wheat, del trigo de Chicago. Como podéis ver, valoración sí ha bajado un poquito el open interest, no mucho, pero gran variación. ¿Qué queréis que os lo diga? O no le han hecho caso o lo han sabido esconder bastante bien en el mercado a través de opciones, aunque este informe que tenéis delante es un informe neto en la que están las opciones y los futuros combinados, ¿vale? En el maíz incluso se ha visto un poquito de fortaleza, por lo menos por parte de los, a ver si encontramos el maíz, perdonadme, corn, vale, ya tenemos el maíz. En el maíz pues se ha visto un poquito de aumento en las posiciones largas, tampoco se han pasado casi en nada, en spread han cerrado algunas operaciones. Eh, a lo mejor el managed money, que es el dinero manejado, sí que ha abierto un poquito de modo, pero os puedo decir que lo que es una cosa importante y que se vea desde el punto de vista de lo que ellos han dicho, pues aún no se está viendo. Por supuesto, del maíz no han hablado. El maíz sigue siendo alcista y el maíz sigue siendo bastante fuerte. Unas noticias que comentar. Se está hablando de que a lo mejor la semana que viene se verá un poquito de lluvia. Se está hablando de que además de la sequía, a pesar de la sequía enorme que hay en las zonas de plantación del trigo, pues a lo mejor habrá un poquito de lluvia. Esto, por supuesto, a los contratos de mayo no los afectará tanto porque hablamos de cosecha vieja, les afecta más a los contratos de cosecha nueva. Además, esto se ha visto porque, por ejemplo, el contrato que más puedo seguir yo en estos momentos, el contrato de diciembre, ha bajado de 200 y se ha situado ya por debajo de él, y eso a lo mejor es debido a esas pocas, pero a lo mejor algunas precipitaciones en la zona. Además si hablamos de datos, vamos a analizar ambas partes, ¿vale? En ambas partes analizaré lo que son las cosechas nuevas, ¿vale? Las cosechas viejas en el trigo, tener en cuenta que ya empezamos a entrar en cosechas. Eh, Se está hablando de que de la sequía lo compensa un poquito eso de que yo he dicho que va a llover, pero también se está hablando de Rusia, de que va a tener a lo mejor una cosecha bastante buena después de tener un año tan malo entre las sequías que ha pasado ese país
y la gran parte de la cosecha que se ha quemado, se está rumoreando y se está hablando ya de que va a poner bastante trigo en el mercado. No olvidéis que se trata del mayor exportador de trigo del mundo. Si hablamos del maíz, en el maíz hay un problema gordo. Incluso la semana pasada he leído en un informe en la parte alta, en la parte norte del Corn Belt, incluso había ciudades importantes en cuanto al maíz, donde estaba nevando. Tener en cuenta que para poder empezar a plantar de forma adecuada el maíz es necesaria unas condiciones y una temperatura del suelo adecuada para la plantación. Pues si estamos hablando de temperaturas del invierno, pues eso no es lo más adecuado para la plantación del maíz. Esto ha hecho, si algunos seguís mucho los contratos como es debido, es decir, en rangos por meses, y sabéis distinguir entre las cosechas nuevas y las cosechas viejas, se ha visto bastante fortaleza en el contrato de diciembre, en la cosecha nueva de maíz, y es todo debido a esas noticias. Luego volveremos a analizar unas cosas. Lo que quería también que veáis es unos gráficos que yo suelo utilizar para ver el proceso. Volvemos ahora a hablar del trigo. Por ejemplo, en una zona muy importante para el trigo, que puede ser Kansas, ¿veis las calidades de las cosechas? Hablamos de unas calidades muy malas. Estamos en el principio, nos quedan a lo mejor dos meses para ver realmente la evolución y todo cómo está pasando, pero abril y mayo va a ser muy importante porque está creciendo. Necesitamos lluvia. Esta época, veis que debido a lo mejor a las lluvias o a las condiciones climatológicas suele recuperarse. Es decir, es alarmante, sí, al 30% como estamos ahora, de good to excellent, es alarmante, es problemático, pero también quiero deciros que las cosas pueden mejorar. Pueden mejorar, por desgracia, eso va en contra de la spread trigo-maíz, porque mejorando pues habrá más trigo, que ya hay bastante en los almacenes, y hará bajar un poquito la cosecha. Vamos a seguir analizando. Después de analizar el trigo y el maíz, yo os quería compartir con vosotros un par de gráficos. Ese es el gráfico de mayo de la spread trigo-maíz. Como podéis ver en este gráfico, la spread tiene una tendencia bastante clara, pero es una tendencia estacional bastante clara, bajista, ¿vale? Aquí tenéis la media, lo que ha pasado y lo que se ha visto. Por supuesto, no digo nada de si se hubiera tenido que trabajar o no esta spread, pero se ve claramente cómo ha evolucionado. Eso os recuerdo, es la spread de mayo. Aquí tenemos la spread de junio. Deberíamos haber parado un poquito, pero sí que se ve, por lo menos se han visto, creo que, no te digo que los mínimos, más hablando del contrato de junio, pero a lo mejor sí que lo peor para el contrato de junio ya ha pasado. Recordar, en este vídeo nunca os recomiendo comprar o vender este producto, porque yo por lo menos no lo tradeo, pero como sé que hay mucha gente, me gustaría dar las informaciones que yo puedo tener de este mercado, y que en base a estas os ayuda un poquito a tomar mejores decisiones a vosotros. ¿Qué contrato puede empezar a ser interesante? Pues podría ser interesante el contrato de septiembre. A lo mejor no es el mejor mes, el septiembre, porque estamos entre cosechas. Veis aquí hasta julio, ¿vale? Hasta julio, que realmente es la época de plantación del maíz, una época muy volátil. Habéis visto ya precios de subida un 3, bajas un 2, ver un contrato subiendo, ver otro contrato bajando. Los de septiembre pueden ser interesantes. Una tendencia claramente bajista y una tendencia, pues ya veremos, que puede ser alcista en esta spread. Hay muchos factores, recordar Rusia, recordar calidades, recordar lluvias, que pueden jugar en esta spread. Por eso, si tomáis una decisión, por favor, mirar estas 4 o 5 condiciones que os pueden hacer tomar una decisión más adecuada en cuanto al mercado.
Hemos comentado muchas veces, la posición, un poquito el rolo, que si está rolando, que si no está rolando, qué se está pasando. El rolo ya ha empezado, señores, aquí podéis ver claramente los 4 contratos. Eso es el open interest del trigo de K. El rolo ha empezado hace tiempo, es decir, ahora ya no habréis tanto de rolos, aunque va a ser bastante más fuerte porque quedan 86.000 contratos abiertos. Lo mismo pasa en el maíz. No sé si está dentro de vuestras pantallas, ahora sí. En el maíz pasa lo mismo, el rolo ya ha empezado, y si lo comparáis lo mismo con los contratos nuevos, los contratos de junio, pues se ve que en ambos casos la tendencia del open interest es alcista. Una cosa que me han preguntado muchas veces: haciendo un rol no es una pérdida directa. Señores, no significa que si vendéis a 0 y compráis a 20 o a 100 dependiendo del mes, vais a perder esos 20 o 100 puntos. No, lo único que si vosotros habíais comprado la spread a 150 y la nueva spread lo adquirís a 100, para volver a recuperar, si llega a 150, vosotros os quedarán otros 100 puntos para recuperar. Pero nunca me gusta hablar de para recuperar en este mercado, pero ahora voy a utilizar para que lo entendáis. En un rolo no perdéis dinero, solo aumentáis o estáis adquiriendo un producto a un precio totalmente diferente, por diferentes razones. Una cosa que hemos hablado, de que mucha gente me ha dicho, no, que ahora que está por debajo, recordar que esta semana ha sido una semana histórica, porque no se ha visto el spread trigo maíz por debajo de es decir, en negativo, incluso aunque los futuros sí que han pasado, pero en el mercado del contado también ha pasado negativo, que es una cosa normal. En esta cosa normal mucha gente ha dicho, no, porque ahora la gente enseguida se va a poner a comprar, trigo para darle de comer a los animales. Hay que tener en cuenta 3 factores muy importantes. El factor es la zonificación, el otro factor es la logística y otro factor es la nutrición. La zonificación. Es totalmente anormal que el precio del maíz cotice por encima del precio del trigo, y por esto, como en la última década, y no solo en la última década, sino en los últimos 30 años, eso no ha pasado, o ha pasado muy pocas veces. Toda la industria de animales, de cerdos, y mucha industria de vacas está zonificada en el Corn Belt. ¿Qué quiere decir? Que está cerca del maíz. Es decir, la gente está acostumbrada a comprarla, saben dónde están los distribuidores y por eso lo tienen cerca. Si tendrían que cambiar a zonas de maíz, de soja, deberían volver a mirar su logística, que es el segundo punto, aumentar el coste de transporte, y por eso es muy importante no ver solo el precio de los futuros, sino ver realmente el precio y el diferencial existente en el mercado de contado en tu zona y en la zona donde hay más animales. Luego, la tercera cosa, que es muy importante tener en cuenta, que estos cerdos llevan años y años alimentados a base de una dieta que a veces es mejor que la mía, a base de dietas muy estrictas y muy buenas, muy equilibradas. Estas dietas están muy ricas en proteínas y hay muchísimo maíz. De un día a otro eso no se puede cambiar, y además teniendo en cuenta la historia, esto no se puede cambiar de un día a otro. ¿Por qué? Porque un ejemplo muy fácil: imaginaros vosotros, os tenéis que ir a la China, a un país totalmente distinto, y tenéis que empezar a comer lo que comen ellos. Os puedo garantizar que en los primeros par de meses tardaríais acostumbraros. De hambre no os vais a morir, al final vais a engordar de la misma forma, o os vais a mantener el mismo peso que tenéis aquí, pero los primeros meses van a ser bastante difíciles, y por eso tener en cuenta que eso no es tan fácil como uno dice, de que si en el mercado del futuro ahora el trigo cotiza por debajo del precio del maíz, enseguida esto va a ser tan bonito que lo cambiamos y en 2 meses o un mes o en 2 días lo volvemos a poner a precio. Sí que os garantizo que es una condición extraña, es una condición anormal, pero hay unos factores que dificultan que eso pase tan rápido. Eso ha sido más o menos todo. Por supuesto, no lo toméis como una compra o una venta de esta spread, o si tenéis que tomar posiciones, o viendo el gráfico que habéis visto que tenéis que tomar posiciones en el de septiembre. No, yo os he querido dar información, tener esta información, y cada uno que lo tabule como prefiere.
Gracias por escucharme y tener un buen fin de semana.